Déjenme contarles algo que no aparece en ningún libro de historia de Hollywood. En algún momento de 1991, una mujer se presentó en los estudios Warner Bros. Vestida con un traje de Catwoman, un traje que ella misma había cosido. Sin cita, sin agente, sin invitación. Su nombre era Sean Young, y lo que quería era un papel en Batman Returns. Algunos dijeron que era valiente, otros que estaba completamente fuera de sí, pero nadie podía ignorarla, y quizás ese era exactamente el problema, porque esta no es solo la historia de una actriz excéntrica que perdió el norte, es la historia de una mujer que se negó a desaparecer en silencio, y de una industria que nunca se lo perdonó. La pregunta que voy a intentar responder hoy no es ¿qué le pasó a Sean Young? La pregunta real es esta: ¿Hollywood la destruyó? ¿O simplemente no supo qué hacer con alguien que no se dejaba controlar? Bienvenidos a Fade to Black, vamos allá. Sean Young nació como Mary Sean Young el 20 de noviembre de 1959 en Louisville, Kentucky. Su padre era productor de televisión y periodista, su madre, guionista y ejecutiva de relaciones públicas. No era una infancia de Hollywood, pero las historias estaban en el aire desde el primer día. De adolescente estudió en la Interlochen Arts Academy en Michigan, con enfoque en ballet clásico. No soñaba con ser estrella de cine, soñaba con el escenario, con la precisión, con el movimiento. Después se matriculó en la School of American Ballet en Nueva York, pero algo cambió. Empezó a hacer modelaje para pagar las facturas, y las audiciones comenzaron a llegar. Había algo en ella que no era solo físico, era una especie de energía filosa, impredecible, que la cámara detectaba antes que los propios directores de casting. En 1980 debutó en el cine con Jane Austen in Manhattan. No fue un éxito, pero fue suficiente para poner un pie en la puerta, y entonces llegó la puerta grande. 1981. Stripes, una comedia caótica, escandalosa, llena de energía masculina desbocada. Bill Murray, Harold Ramis, John Candy, Warren Oates, Judge Reinhold y una joven Sean Young como la cabo Louis Cooper. El papel era pequeño, pero ella no era pequeña en él. Hay algo que se nota en esas pocas escenas, una presencia relajada, casi cómplice, que contrastaba perfectamente con el caos a su alrededor. Tenía química con Ramis, y había algo en sus ojos, como si estuviera procesando todo, aprendiendo, calibrando la industria en tiempo real. La película fue un éxito brutal, más de $85 millones con un presupuesto de apenas 10 millones. Roger Ebert la describió como una comedia desordenada pero encantadora, y Sean Young salía de ahí con algo que no tiene precio en Hollywood. Habían empezado a fijarse en ella. Y entonces llegó Blade Runner. Tengo que ser honesto aquí, esta es una de mis películas favoritas de todos los tiempos. Una de esas cintas de VHS que en mi casa apenas sobrevivió los 80 de tanto verla. La música de Vangelis, la fotografía, el diseño de sonido, la arquitectura de ese mundo oscuro y lluvioso, es hipnótico, absoluto. Y en medio de todo eso, apareció Sean Young como Rachel. No era el personaje fácil. Rachel no es una heroína convencional. Es alguien que no sabe con certeza si es humana, que camina sobre el filo de su propia identidad. Y Sean Young lo entendió de una manera que muy pocos actores habrían entendido. No lo jugó desde afuera, lo jugó desde adentro. Contenida, deliberada, con una fragilidad que en cualquier momento podía romperse. No fue una actuación ruidosa, fue una actuación real. La película no fue un éxito inmediato en taquilla, fue incomprendida, polarizó a la crítica, pero con el tiempo se convirtió en una de las obras maestras de la ciencia ficción, y Rachel se convirtió en uno de sus personajes más icónicos. Y Sean Young estaba en el centro de todo eso. Pero detrás de cámaras, las cosas no eran tan cinematográficas. Circulaban rumores de tensión con Harrison Ford. Se hablaba de que era difícil. Ridley Scott elogiaba su presencia en pantalla, pero ya se había plantado la semilla de esa etiqueta que la perseguiría durante décadas. En ese momento nadie le dio demasiada importancia. Tenía 22 años y acababa de protagonizar una obra maestra. 2 años después llegó Dune, con David Lynch dirigiendo. Tengo un cariño especial por esta película, aunque entiendo perfectamente a quienes la odian. Era parte de ese momento dorado de principios de los 80, en el que los estudios apostaban fuerte por la ciencia ficción ambiciosa. Mundos elaborados, tonos extraños, músicas que te transportaban. Dune estaba justo en el centro de ese impulso. Sean Young interpretó a Chani, el interés romántico de Paul Atreides, un Paul Atreides joven interpretado por Kyle MacLachlan en su debut cinematográfico. En la novela Chani es fundamental, en la película quedó reducida a presencia de fondo. La producción fue un desastre, la historia fue mutilada en el montaje. Lynch acabó desvinculándose públicamente de la versión final. Los críticos la destrozaron. Y otra vez, Sean Young salía de un proyecto enorme que había tropezado de bruces. 2 grandes fiascos de ciencia ficción seguidos. En papel, su carrera seguía brillante. En los pasillos de Hollywood empezaban a hablar. Pero entonces llegó el papel que lo cambió todo. O que debería haberlo cambiado. No Way Out, 1987. Un thriller político de alta tensión. Sean Young frente a Kevin Costner, que en ese momento estaba a punto de explotar como estrella. Ella interpretaba a Susan Atwell, una mujer atrapada en un triángulo mortal entre un alto funcionario del gobierno y un oficial naval. Este era el tipo de rol que podía ir en 2 direcciones. El cliché de la femme fatale plana, o algo más.
Sean Young eligió lo más difícil, eligió el más. Tenía química real con Costner, y por primera vez, el guión le dejaba espacio para mostrar rango, vulnerabilidad, peligro, confianza, caos, a veces todo en la misma escena. El New York Times escribió que era una actuación atrevida y electrizante. El público respondió, la película fue un éxito, y por un momento, un breve, brillante momento, pareció que Sean Young había llegado, que este era el punto de inflexión. Miren ese currículum: Stripes, Blade Runner, Dune, No Way Out. Incluso tuvo un cameo en Wall Street de Oliver Stone, que venía directo de Platoon cargado de premios. Solo por aparecer en esa película se entendía cuán cotizada estaba en ese momento. Ese es un recorrido que cualquier actriz de los 80 hubiera firmado sin pensarlo dos veces. Su agente debía de ser un genio, o ella tenía un olfato extraordinario para los proyectos, o ambas cosas. Pero Hollywood tiene una costumbre perversa: bajar el volumen justo cuando alguien empieza a encontrar su frecuencia. 1989. Batman. Tim Burton. La producción más esperada de la década. Según múltiples fuentes, Sean Young había sido elegida para el papel de Vicky Vale. Había participado en semanas de lecturas y ensayos. Y entonces, durante unos ejercicios de equitación en la preproducción, sufrió un accidente. Se cayó del caballo y se fracturó el brazo, o la clavícula, dependiendo de a quién le preguntes. Fue reemplazada por Kim Basinger. Así, sin más. Gotham siguió sin ella. Cuando llegó el momento de Batman Returns, Sean Young no estaba dispuesta a quedarse mirando. Quería el papel de Catwoman, y lo quería con una intensidad que al resto del mundo le pareció desproporcionada. Así que se presentó en los estudios Warner Bros., vestida con un traje de Catwoman hecho a mano. Algunos reportes dicen que intentó entrar sin invitación a las oficinas de producción. Hay una historia, probablemente exagerada, pero que ya forma parte de la mitología de Hollywood, que dice que Tim Burton se escondió debajo de su escritorio cuando la vieron llegar. ¿Se lo merece el papel? Esa es la pregunta equivocada. La pregunta correcta es, ¿qué le hace a un actor que se queda fuera 2 veces de la misma franquicia por circunstancias que no controla completamente? ¿Qué le hace a alguien que siente que el sistema le está cerrando la puerta en la cara? Michelle Pfeiffer consiguió el papel y entregó una de las actuaciones más icónicas de la década. Pero lo que Sean Young consiguió fue algo diferente. Se convirtió en una anécdota, en una advertencia. El incidente del traje de Catwoman pasó a ser la primera cosa que la gente mencionaba cuando oía su nombre. Ya no se hablaba de Rachel en Blade Runner, se hablaba de aquella que se presentó disfrazada en Warner Bros. Y ahí está el mecanismo que más me interesa de esta historia. No fue un escándalo, no fue un crimen, fue una mujer que mostró demasiado, que quiso demasiado, que no supo o no quiso filtrar. Ella misma lo admitió años después. Lo que no sabía al principio de mi carrera era cómo preservarme, no sabía cómo censurarme en absoluto. Y en el Hollywood de los 90, eso era suficiente para que te pusieran la etiqueta de difícil de por vida. 1994. Ace Ventura, Pet Detective. Jim Carrey en estado de gracia absoluta. Sean Young interpretó a la teniente Lois Einhorn, un personaje cuya identidad se revela en el clímax de la película, y la manera en que esa revelación está construida no ha envejecido bien. La película la convierte en el blanco del chiste en lugar de en parte de la comedia. Piensen en eso un momento. Esta es la mujer que había interpretado a Rachel en Blade Runner, que había dado una de las actuaciones más sutiles y poderosas de la ciencia ficción de los 80, y ahora el sistema la colocaba en una posición donde el público se reía de ella, no con ella. La película fue un éxito masivo. La carrera de Sean Young no subió ni un escalón. La narrativa ya estaba escrita, inestable, impredecible, difícil de trabajar. Los productores la mencionaban con esa mezcla particular de fascinación y prevención. Los directores la evitaban, y la prensa seguía alimentando la leyenda del traje de Catwoman cada vez que su nombre aparecía en cualquier conversación. Los 2000 fueron más silenciosos, al menos en términos de grandes producciones. Apareció en The Young and the Restless, tuvo un cameo en Reno 911, roles pequeños en indies y thrillers de bajo presupuesto. El tipo de trabajos que Hollywood reserva para las personas que ya no considera invertibles, pero que tampoco puede ignorar del todo. En 2011 llegó Celebrity Rehab with Dr. Drew, y fue duro de ver, no por lo que ella mostraba, sino por cómo el programa la enmarcaba. Editada para parecer desconectada de la realidad, mostrada como una caricatura de sí misma. Pero si uno miraba más allá del montaje y el sensacionalismo, lo que veía era algo diferente. Una mujer intentando recuperar el control, intentando ser escuchada, intentando ser entendida en una industria que la había masticado y escupido. Y siguió trabajando. Proyectos independientes pequeños, festivales de cine, roles que no aparecían en los titulares, pero que estaban ahí, sin campaña de premios, sin portadas de revistas proclamando su resurgimiento. Solo trabajo. Y para alguien que se había convertido en una historia de advertencia de la industria, eso decía mucho. Si la escuchan en entrevistas hoy, hay algo en su voz que no esperarías encontrar después de todo lo que vivió. Una especie de paz. El tono de alguien que ha atravesado la tormenta y ha salido al otro lado con cicatrices. Sí, pero también con el sentido del humor intacto. Recordamos los papeles. Rachel en Blade Runner, Chani en Dune, Susan en No Way Out.
Pero también recordamos los que hubiera pasado si. ¿Y si hubiese jugado a Catwoman? ¿Y si Hollywood le hubiera dado más espacio para evolucionar? ¿Y si la industria hubiese tenido más tolerancia por las personas que no se dejan moldear sin resistencia? Hoy Sean Young vive una vida más tranquila. Está casada, es madre, y todavía aparece en proyectos independientes y festivales de cine. Hay quienes dicen que nunca alcanzó su potencial. Yo diría algo diferente, que tuvo la mala fortuna de ser exactamente quien era en el momento exactamente equivocado. El Hollywood de los 80 y 90 no sabía qué hacer con una mujer que no se autocensuraba, que decía lo que pensaba, que quería lo que quería y no tenía problema en demostrarlo. Hoy eso se llamaría autenticidad. Entonces lo llamaban inestabilidad. Y esa, creo yo, es la historia real de Sean Young. No la del traje de Catwoman, sino la de alguien que se negó a desvanecerse en silencio, y que pagó el precio por ello. Si esta historia te llegó tanto como a mí, suscríbete al canal. Hay muchas más como esta esperando. Nos vemos en el próximo.